esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a los fariseos: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino y banqueteaba cada día. Y un mendigo llamado Lázaro estaba echado en su portal, cubierto de llagas, y con ganas de saciarse de lo que caía de la mesa del rico. Hasta los perros venían y lamían sus llagas. Sucedió que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Murió también el rico y fue enterrado. Y estando en el infierno, en medio de los tormentos, levantó los ojos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Y gritando dijo: Padre Abraham, ten piedad de mí y manda a Lázaro que moje en agua la punta del dedo y me refresque la lengua, porque me torturan estas llamas. Pero Abraham le dijo: Hijo, recuerda que recibiste tus bienes en vida, y Lázaro a su vez males. Por eso ahora él es aquí consolado, mientras que tú eres atormentado. Además, entre nosotros y ustedes se abre un abismo inmenso, para que los que quieran cruzar desde aquí hacia ustedes no puedan hacerlo, ni tampoco de ustedes hacia nosotros. Él dijo: Te ruego entonces, padre Abraham, que le mandes a casa de mi padre, pues tengo 5 hermanos, que les den testimonio de estas cosas, no sea que también ellos vengan a este lugar de tormento. Abraham le dice: Tienen a Moisés y a los profetas, que los escuchen. Pero él le dijo: No, padre Abraham, si un muerto va a ellos, se arrepentirán. Abraham le dijo: Si no escuchan a Moisés y a los profetas, no se convertirán ni aunque resucite un muerto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este Evangelio de San Lucas que hemos escuchado es un evangelio muy conocido porque es una historia muy gráfica que nos pone a pensar cómo sería el rico, cómo sería el pobre y cómo era también la relación entre ellos dos. Pero hay algunos detalles que debemos tener en cuenta para comprender la palabra. Les voy a hacer una evaluación primero. ¿Cómo se llamaba el pobre? Muy bien. ¿Y cómo se llamaba el rico? ¿Cómo se llamaba? El rico. Bueno, perdió en el examen. El Evangelio nos da el nombre del pobre, pero no nos da el nombre del rico. Ese epulón es un invento de la tradición popular, pero no aparece en la palabra de Dios. Padre, ¿por qué? Porque era rico. Segundo detalle que vamos a aprender: el rico va al infierno. Pero el rico no va al infierno por ser rico, sino por otro detalle que ya enseguida lo vamos a comprender. Tendríamos que entender que la riqueza bien conseguida es lo que una persona aprovechó con los dones que Dios le regaló. No podemos pensar que la riqueza es una maldición, ni que los ricos van al infierno. No. Si usted recibió de Dios dones, talentos, habilidades y carismas y los supo gestionar, usted seguramente puede tener alguna cosita de más. Entonces, por la riqueza no es una maldición. La riqueza es una bendición para quien ha sabido también aprovechar los dones de Dios y, digámoslo de esta manera, los golpes de suerte para saber utilizar en momentos precisos esos talentos que vienen de Dios. Entonces, los ricos no van al infierno por ser ricos, y tampoco los pobres van al cielo por ser pobres. El Evangelio hoy nos quiere enseñar algo diferente. Ya les di ese detalle. Ahora hagamos un salto gigante. En el Evangelio, un apóstol llamado Felipe se acerca a Jesús y le dice: Señor, muéstranos al Padre y nos bastará. Y Jesús le dice: Felipe, quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Ya tenemos ese detalle.
¿Cómo se puede ver al Padre? Viendo a Jesús. Pero le resulta que Jesús luego resucitó, subió al cielo y se les perdió. Ahora, ¿cómo vamos a poder ver a Jesús? Entonces recordaron el Evangelio de San Mateo en el capítulo 25, cuando Jesús les decía: al final de los tiempos volverá el Hijo de Dios y llamará a unos a su derecha y les dirá: vengan benditos de mi Padre, pasen al cielo, porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, estuve enfermo y me visitaron. Señor, ¿y cuándo hicimos eso contigo? Cada vez que lo hicieron con uno de sus hermanos. Entonces la secuencia va así: ¿quién puede ver al Padre? El que ha visto a Jesús. ¿Y quién puede ver a Jesús? El que logra ver al hermano. ¿Por qué se fue el rico al infierno? El rico se fue al infierno porque tenía una incapacidad para visibilizar al hermano. No era capaz de ver al que estaba a su lado. El dolor del otro no lo conmovía. La tristeza del otro nada tenía que ver con él. El rico del Evangelio es el rico que prefiere botar la comida antes que compartirla. Es el que prefiere más bien hacer gastos extraordinarios, lujos excesivos, con tal de compartir en lo más mínimo con alguna persona que lo necesita. El rico del Evangelio es el que cree que si da, se le resta. Por eso se fue al infierno. Entonces se fue al infierno no por ser rico, sino porque tenía una ceguera espiritual. Al rico del Evangelio, que lo vamos a llamar Epulón para no decir más rico, porque los ricos no van al infierno, los ricos también pueden ir al cielo. Ese Epulón del Evangelio entonces va al infierno por la incapacidad de relacionarse con el hermano, por incapacidad de pensar en un bien común, porque el dolor del otro no lo mueve ni lo toca. Y piensen ustedes, ¿qué es el infierno y qué es el cielo? El cielo es el lugar de la paz, de la tranquilidad, de la alegría, de la presencia de Dios, de la luz. ¿Qué es el infierno? El infierno no es ni fuego, ni una paila mocha, ni un diablo con cachos y con cola. No, eso no es el infierno. El infierno es un lugar de soledad. Es un lugar de ausencia total de Dios, de oscuridad. Es un lugar donde no hay paz, donde no hay esperanza. Acuérdense entonces del rico del Evangelio, de Epulón. Epulón va al infierno porque a quienes viven a su alrededor les hizo vivir un infierno. Noten ustedes una cosa muy particular. El rico del Evangelio, Epulón, está creyendo que él mismo se basta, que no necesita de nadie, que él es autosuficiente y es soberbio. Él cree que todo tiene que girar en torno a él. Ese rico del Evangelio es una realidad muy parecida a lo que vivimos hoy. Hoy estamos viviendo un tema de individualismo muy fuerte. Cada vez estamos más aislados, cada vez estamos más apartados, cada vez creemos que necesitamos menos del otro, creemos que solos podemos sobrevivir. Miren ustedes, ¿cómo están diseñados los apartamentos de ahora? Están diseñados de tal manera que ahí no quepan más de 4 personas. 3, 4 personas. Las familias de hoy, si mucho, quieren tener un hijo, 2 en algunos casos. Hoy los muchachos quieren trabajar, pero de manera virtual. En las casas ya no hay comedor, hay una barra, lo cual obliga casi a todos a comer cada uno en su habitación. Hoy se nos volvió el lugar de diálogo a través del WhatsApp. Cada vez estamos más aislados. Cada vez nos vamos encerrando más en nosotros mismos. Nos está dejando de importar el otro. El bien común se nos está volviendo ya una utopía, ya no es ni siquiera una realidad. En la misma casa puede haber uno que esté muy bien económicamente y no le importe las dificultades de los demás, y son los que viven en la misma casa.
Hoy encontramos parejas de esposos donde tienen divididos los gastos, y si alguno de los dos se quedó sin trabajo, no sé cómo va a ser, pero tiene que responder por la parte suya. Entonces nos hemos vuelto tan egoístas y tan individualistas que el otro dejó de importarnos. ¿Qué les parece la Asamblea de las Naciones Unidas en estos últimos días? Si yo no estoy de acuerdo con su pensamiento, me paro de la asamblea y me voy. Usted a mí no me interesa. Pero venga, mi pensamiento es este y no doy el brazo a torcer. Voy hasta el final con esta manera de pensar. Se les olvidó a los líderes mundiales que gobiernan para una comunidad y empezaron a gobernar para sus propios caprichos. ¿Quiénes son los que van a la guerra? Gente que no se conoce, peleando por ideales que no les pertenecen en nombre de otros que ni siquiera tienen trato con ellos. Y en cambio, los que dirigen la guerra hasta toman tinto juntos. Entonces miren cómo se nos volvió el mundo. El otro dejó de importarme. Sus apartamentos. Para uno poder llegar a un apartamento de ustedes, tiene que pasar un cordón de seguridad que se llama portería, donde usted tranquilamente puede decir, diga que no estoy. Esas unidades cerradas es la manera de decir, quiero estar en mi mundo más tranquilo, más solito. Y eso está bien, buscamos mucho eso. Pero miren el diseño que va teniendo el mundo. Es más, ¿cuántas veces encontramos a alguna persona en la unidad y decimos, ve, es que este vive aquí? Y le dicen los niños, claro, hace como 5 años vive en el piso de nosotros. No conocemos ni quién vive en el mismo piso nuestro. Porque estamos tan de afán, hay tantas carreras, que el otro no nos es visible. Solo lo que le pasó al rico y Pulón. Ahora, pero padre, entonces por lo dejó al infierno. Piensen entonces ahora en otra parte del Evangelio cuando dice, con la vara que midas vas a ser medido, y con creces. ¿Qué es el infierno en definitiva? El infierno es el lugar donde vamos a recibir, lo mismo que el cielo, son los lugares donde vamos a recibir de lo mismo que dimos aquí, pero elevado a la máxima potencia. La pregunta entonces tendría que ser, ¿qué es lo que yo estoy diciendo cuando hablo? ¿Cómo estoy llamándole la atención a las personas que están cerca de mí? ¿Cómo le digo las cosas a los demás? ¿Qué es lo que yo estoy haciendo permanentemente? Porque de esa manera es que yo voy a vivir eternamente. Entonces no se imaginen ustedes el infierno ni el cielo como lugares de castigo o de premio. Imagínense esa vida que hay después de la muerte, porque creemos en ella. Imagínensela viviendo a plenitud lo que estamos entregando aquí. Con la vara que midan van a ser medidos. Entonces, si en esta vida a los que están con nosotros les hacemos vivir una vida de sufrimiento y de dolor, ¿cómo voy a pretender yo que a mí me va a corresponder el cielo, que es un lugar de paz y de tranquilidad, si yo no estoy preparado para eso? Entonces el rico Epulón va al infierno simplemente porque es el lugar que merece. Es que toda la vida entregó eso, egoísmo, ausencia de su persona, tristeza, entregó sobras, no tuvo un pensamiento tranquilo ni bondadoso. Entonces, mire, no sería coherente con una vida en el cielo. No combina la vida del Epulón con una vida del cielo. Entonces Dios le da al Epulón el infierno. Si ustedes y yo nos muriéramos en esta noche, ojalá pues que no, porque me da mucho que hacer, no puedo hacer entierros, pero si nos muriéramos esta noche, ¿a dónde iríamos? Dependiendo de cómo hayamos vivido hasta el momento. ¿Qué le ha hecho vivir usted a su familia hasta el día de hoy? Piensen en eso. ¿Tiene algún compañero de trabajo con el que no se la lleva muy bien? ¿Usted cómo ha sido con ese compañero de trabajo? ¿Qué le ha hecho vivir usted a ese compañero de trabajo? Hay gente que le dice a uno, padre, estoy en un trabajo, me gusta mucho lo que hago, pero tengo un compañero que me hace vivir un infierno todos los días. No le hago nada, pero él busca la manera de que yo me restabilice. ¿Cómo hemos vivido hasta el día de hoy? Hay que pensar en eso. El Evangelio nos tiene que llevar a pensar en eso. ¿Cómo poder empezar a trabajarle a una vida de cielo y dejar de lado una vida de infierno?
¿Cómo es usted con su esposa, con su esposo? ¿Qué le ha hecho vivir usted a su novio, a su novia? Usted como papá, como mamá, ¿qué le ha hecho vivir a sus hijos? Hay una presión permanente, a veces sin causa alguna. Usted como hijo, ¿qué le ha hecho vivir a sus padres? Entonces pensemos, ¿qué sería la eternidad para nosotros? ¿Cómo sería la eternidad? Padre, y si uno arrepiente, esa es la bondad de Dios, que podemos transformar la vida cuando tomamos conciencia de eso y empezar a actuar de tal manera que nos vayamos ganando el cielo, en lugar de la paz y de la tranquilidad. Entonces ese es el evangelio de hoy, hermanos. Es un evangelio que nos pone frente a un espejo y nos dice: ¿qué hubo? ¿Usted cree que así como va se va a ganar el cielo? ¿Usted cree que así como va se va a ganar el infierno? Entonces, piense, ¿qué vamos a hacer pues? No, sí, es que yo trato muy mal a la gente que es buena conmigo. No, es que yo maltrato a los que trabajan en mi empresa. No, es que yo pago salarios injustos. No, es que yo no hago sino estar en vicios y estoy deteriorando mi vida y junto con mi vida estoy acabando con la tranquilidad de los míos. Bueno, entonces ¿cuándo va a cambiar? ¿Cuándo va a cambiar? Cuando le llegue una enfermedad bien horrible, cuando le quede solo, cuando la vida le dé una enseñanza a aquellas que sabe dar a veces, que terminan uno arrepintiéndose de todo. ¿Por qué no empezamos de una vez? ¿Por qué no empezamos a transformar desde ya? Empecemos a vivir desde ahora un cielo y no un infierno. Es la tarea que tendríamos que empezar a trabajar desde ya. Esa es la explicación pues del evangelio en el día de hoy, digámoslo así, la explicación seria que les puedo dar. Ahora les voy a contar una historia con la que ustedes van a poder entender este evangelio de una manera muy burda, pero que yo sé que no se les va a olvidar. No se les va a olvidar. Y es una historiecita que no es verdad para que digan a los niños pues que eso no es cierto, pero ustedes lo van a entender en el fondo y se van a dar cuenta que más o menos puede funcionar así. Algún día había un hombre muy rico, con las mismas características del rico del evangelio, que ya las conocemos, y un hombre muy pobre con las mismas características de Lázaro, el del evangelio. Y a los dos les llegó lo que es inevitable, lo que no tiene reparos, lo que no discrimina: la muerte. La muerte cuando llega no piensa si usted tiene plata o no tiene nada. La muerte no se deja comprar con 15 días más por 1.000.000. Si a usted le llegó la muerte, le llegó la muerte. Y hago un paréntesis, mire que es una cosa muy bacana. Yo creo que Dios tuvo cosas muy bonitas, entre muchas otras, pero esta es muy especial. Cuando llegamos al mundo, llegamos sin nada. Cuando nos vayamos del mundo, no nos podemos llevar lo que le pertenece al mundo. No volvemos a ir sin nada. Por más que acumulemos, son cosas que le pertenecen al mundo. A la hora de salir de aquí, nos vamos sin nada.